La cuestión está en la calle y ha inspirado desde teorías de conspiración a películas de Hollywood. ¿Es posible que existan patentes escondidas bajo llave por la industria petrolífera de nuevas formas de energía limpias y baratas que nos permitieran prescindir de la esclavitud del petróleo? Quienes así lo creen ponen sobre la mesa diversos casos de tecnologías suprimidas. A principios de la década de los 90, Stanley Meyer era uno de los hombres de moda en los Estados Unidos. Había registrado las patentes de lo que vendría a ser el santo grial de la industria del motor, el automóvil impulsado por agua. Sin embargo, tras una efímera popularidad, pronto se vio envuelto en dificultades, como si desde la sombra una mano negra estuviera actuando contra él y su invento. Pero Meyer era un hombre voluntarioso y pese a todo continuó promocionando su descubrimiento. En 1998 se reunía en un restaurante con dos presuntos inversores belgas, cuando de repente se levantó de la mesa exclamando: «Me han envenenado». Intentó llegar hasta su coche y dirigirse a un hospital, pero se desplomó sin vida en el aparcamiento. Nunca se volvió a hablar de su invento. Eugene Malov era un científico y divulgador de notable éxito. En la última etapa de su vida fue el mayor defensor de la fusión fría. Escribió un libro en el que argumentaba que es falso que el experimento original no se pueda replicar, y denunciando la existencia de una campaña a gran escala para suprimir ese descubrimiento. El 14 de mayo de 2004, la víspera del día en que, según su correspondencia, iba a revelar algo que despejaría para siempre las dudas sobre la fusión fría, fue golpeado hasta la muerte en su propio domicilio con un bate de béisbol. Son tan solo dos ejemplos, pero podríamos citar muchos más. Casos de personas cuya vida comenzó a convertirse en un infierno, a veces culminado con su propia muerte, a partir del momento en el que empezaron a investigar en fuentes alternativas de energía. Es por ello que muchos piensan que los intereses de la industria energética están obstaculizando el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían terminar con nuestra dependencia del petróleo. ¿Es posible? ¿O son meras teorías de conspiración? Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Seguramente el debate de esta noche sea de los más encendidos, no lo sé, pero sí que hay dos posturas muy claras y hay una, lo digo por los datos de la encuesta que luego adelantaremos, que nos ha sorprendido. Parece que hay muchísimas personas, ustedes, que piensan que estamos viendo una conspiración de la energía. Este inicio, este reportaje, esta pieza de nuestro compañero Santiago Camacho, de alguna forma nos contaba algunos casos, algunas cosas. Existe la sensación de que hay otro tipo de energías que son censuradas, acalladas. Es más, algunos de los programas que hemos realizado hace varios años hablaban, sondeaban esta punta del iceberg y vimos de inmediato el eco que tenían todos ustedes. Son conscientes de que algo está ocurriendo, pero ese algo es ficción, es imaginación, es conspiración burda y no tiene nada que ver con la realidad. Por eso el debate con los mejores invitados. Paso a presentar de inmediato y pido toda su atención porque tenemos la fortuna de contar con nosotros con dos autoridades en esta materia. Álvaro Mazarrasa, él es ingeniero naval y sobre todo, importantísimo, es director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Yo le agradezco mucho que esté aquí para hablar con absoluta libertad. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí e intentar aportar algo de luz del asunto. Es importante y verás por qué, porque es que hay muchas personas que creen que se nos ocultan cosas fundamentales para la energía de la Tierra. Bien, también está con nosotros Antonio Álvarez del Pozo. Él es vicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid y químico industrial. Autoridad en esta materia, evidentemente, tiene que estar aquí. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, no solamente en Dominos Químicos de Madrid, sino de toda España, de que
hay muchos químicos trabajando con el petróleo y estoy seguro que podremos aportar algo interesante. Estoy convencido. Conocen ya de sobra a los invitados de este sector, que sería el sector no oficial, apoyando la teoría de la conspiración, alternativo, como ustedes quieran. Luis Miguel Domínguez, sobra cualquier tipo de presentación. Amigo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, no Iker. Solo esta noche, sino tantas noches. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Enrique de Vicente, maestro. Buenas noches, Iker. Tú, en las claves que vamos compartiendo, ¿no?, para saber por dónde puede ir el derrotero de este debate libre, digo, absolutamente, tú acudías a la antigüedad para decir algo que es sorprendente. Muchos ven al petróleo no como ayuda, que parece lógico, ¿no?, sino como enemigo. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento? ¿Por qué? Hay un término que quiero que saques aquí a colación para empezar el debate. Bueno, yo creo que es un término claro, simbólico, que simboliza lo que ha sido y sigue siendo ahora en su aspecto oscuro, negativo, nunca mejor dicho lo de oscuro, el petróleo. Fue llamado en la antigüedad aqua infernalis, es decir, agua infernal. Obviamente, tal vez lo sería porque se prendía fuego y ardía, pero nos dice mucho acerca de qué consume nuestra civilización. Vamos a ver, el nivel no solo de la civilización, sino el nivel evolutivo de cualquier criatura tiene que ver con el tipo de energía que consume, con la cualidad o la mayor o menor sutileza de la energía que consume. Y en cuanto al petróleo, hace honor a su nombre porque ese agua infernal ha costado millones de vidas en guerras que se remontan a comienzos del siglo pasado. Bien, ¿qué dirán nuestros expertos de todo esto? Vienen aquí para hablarnos, para ponernos los puntos sobre las íes, porque, según tengo entendido, y ahora abrimos el debate, Álvaro, Antonio, para vosotros el petróleo es tan fundamental como lo ha sido y es una de las claves del progreso humano y no podemos prescindir de él. Hombre, vamos a ver, yo, volviendo a los nombres, el tema aqua infernalis no lo conocía, pero sí que también el término técnico, por ejemplo, al petróleo se le suele conocer o se le asemeja con el cerdo. ¿Por qué? Porque se aprovecha todo. Yo soy de Segovia, Castilla y León, típica tierra de matanzas, y entonces, bueno, por hacer el símil, ¿no? Entonces, sí que es verdad... es muy gráfico, sí que te agradezco, por cierto. Entonces, el petróleo es, por ejemplo, este plato, pues ahora mismo en este plato, quitando la mesa de madera, las vigas de hierro que tenemos, el 70% restante es petróleo, viene derivado de nuestro petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo lo utilizamos para energía, para calentarnos, etcétera, para movernos, sobre todo como combustible, y sobre todo todo el tema de derivados químicos, ¿no? Entonces, mal utilizado puede tener problemas, por supuesto, pero hay que ver también la parte positiva, ¿no? Yo al final siempre de estos temas lo que yo veo es, por ejemplo, el agua. El agua todo el mundo piensa que es bueno, efectivamente, pero que se lo pregunten a la gente que vivía al lado de Mississippi, etcétera, cuando pasó el Katrina. Ahí sí que hubo bastantes problemas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que es malo es cómo se utilizan las cosas, pero no en sí la materia prima, ¿no? Un momento. Esa es mi opinión. Quiero simplemente, y enseguida Luismi, y enseguida abrimos el debate, saber lo que nos puede decir Álvaro, porque él, en sus claves, nos hablaba de... Escuchamos muchas veces, Álvaro, que el petróleo se acaba, ¿no? Es una sensación, ok, y parece que no, que es todo lo contrario, que va a ser igual de fundamental, por ejemplo, en el 2030. Esto nos da una perspectiva, ¿no? Yo, Iker, quiero decir, como representante de la industria, que el petróleo nos trae bienestar, nos trae desarrollo, nos trae crecimiento. La sociedad hoy, sin el petróleo, el siglo XX sería inconcebible. Dos conceptos claves que han transformado el mundo. La movilidad, independiente de todos los usos que, como dice Antonio, que tiene miles de derivados que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra ropa, en miles de productos que son derivados del petróleo, en un uso que es clave hoy en día y que lo va a seguir siendo todavía varias décadas más, que es su contribución a la movilidad de bienes y de personas. O sea que en el 2030, Álvaro, el petróleo seguirá siendo tan básico, según tu opinión, como hoy. Desde luego, todo el mundo, todos los analistas, expertos en que estudian energía, pues tanto en la movilidad por carretera, en aviación, en transporte marítimo, el petróleo va a seguir siendo insustituible por sus razones de coste, por sus ventajas energéticas
y hoy por hoy, a pesar de que se están estudiando, y las compañías petroleras ya se han convertido en compañías energéticas, que estudian todos los campos y son los que de verdad conocen, los expertos en todas las alternativas, y seguro que las compañías petroleras estarán presentes en la solución de los problemas energéticos mundiales. Por eso yo hablar de la conspiración de la energía... ¿No te gusta el título? No me gusta en absoluto, porque llevo 30 años trabajando en la industria energética y jamás he visto ninguna conspiración de ese tipo. Pues te lo agradezco mucho, Álvaro, y ¿sabes por qué? Porque además yo he puesto ese título intentando comprender el fenómeno que nos lleva hasta aquí. Y cómo agradezco tener personas que hablen tan claro y que ustedes los entiendan, porque muchas veces es que no hay foro para hablar de todo esto. Y yo sé que Luismi, porque además le conozco bien, está ahí, y le he dejado aquí hasta el final para que todos pongamos la primera carta en la mesa y enseguida empiece un debate, que es lo que el público está esperando, pero cada uno tiene que identificar su postura. Hay una cosa, aqua infernalis, pero también oro negro. ¿Dónde está el término medio? ¿Por qué esa mala fama? Es la gran pregunta, ¿no? A un naturalista le suele gustar hablar de biogeografía, pero hoy tenemos que hablar de geopolítica. Don Álvaro está contento, está tranquilo, yo lo sé. Él, además, demuestra ser un hombre que efectivamente lleva muchos años en esto. Dice bien, dice, el petróleo nos da bienestar. Lo que don Álvaro debe reconocer también es que el PIB, el Producto Interior Bruto de este país, del nuestro, se puede tambalear con que en Qatar, Emiratos o Arabia Saudí estornuden. Lo que tiene que saber el espectador que hoy nos escucha es que, por mor de esa conspiración o no, España es dependiente absolutamente desde el punto de vista energético. En estos momentos España gasta al año 45.000 millones de euros para importar hidrocarburos, y está, por otra parte, el gobierno recortando, cercenando, amputando cualquier posibilidad a esas energías renovables, alternativas, energías libres que nos empeñamos en decir que son muy caras, ¿no? ¿Y es verdad eso o no? Y yo creo que empezamos No ya es el debate. verdad. Las alternativas, sean cuales sean, más fantasiosas para algunos o menos, no han desbancado en ningún momento al petróleo, y ese es el origen de la conspiración. Mira, ¿no? y que hay una cosa muy bonita que el espectador debe saber. Cuando el automóvil se inventa eléctrico. 4 años antes de que un motor de combustión de Carl Benz salga adelante, hay un señor que se llama Charles Jantot, que exactamente en el año 1881 pone en marcha un vehículo a motor eléctrico con batería. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que fue raptado en el mercado. Como pasó posteriormente en los años 70 con el V1, ese maravilloso vehículo que en Los Ángeles causó furor. ¿Sabes por qué, Iker? Porque el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, y especialmente el del estado de California, dijo emisiones cero. Se puso en marcha sin duda toda la tecnología, toda la ciencia, todos los cerebros, todos los corazones a favor del coche eléctrico, y fue raptado, fue quitado del mercado. El motor de combustión interna sobrepasó al motor eléctrico por una grandísima ventaja que tienen los productos petrolíferos sobre la electricidad. La electricidad, desgraciadamente, se almacena muy mal. Los derivados del petróleo se almacenan francamente bien. Como en el caso del Prestige, por ejemplo, Claro, ya se lo vimos. almacena muy bien. Se almacenan sin ningún tipo de coste para el eso medio es un ambiente, ¿verdad que sí? accidente, eso es un accidente. Y Hay muchos toda accidentes. actividad, vivir ya es un accidente, sí, Muchísimos estamos sometidos a riesgo. accidentes. Lo que hay que tratar es, Medio por supuesto, siglo de accidentes la industria que han responsable- desgraciado la industria responsable el a la que yo represento, y algunas de las cuales pues han tenido accidentes por fallos humanos, como en toda la actividad industrial, tratan de minimizar y acotar esos accidentes, y para eso está la tecnología, para acotarla y para... Pero son para accidentes acotarla. terribles. Pero no, déjeme solamente puntualizar una cosa. La gasolina y el gasóleo tienen una ventaja energética con respecto de las energías para el transporte, y es su densidad energética, tanto en peso como en volumen, es mayor que ninguna otra. Un dato muy sencillo: la energía contenida en 1 litro de gasolina equivale a 100 de la energía contenida en 100 kilos de baterías. Entonces, ya me dirán, Muy gráfico difícilmente también, difícilmente podrá competir Claro. un coche eléctrico hoy en día
Cuando en un tanque de gasolina de un coche convencional van 40, 50, si queremos poner la misma gasolina... Sí, Álvaro, pero sabes que... Muy gráfico y lo agradezco, Álvaro, lo agradezco. Litro, lo estamos viendo, el símil. En ese mismo litro de gasolina va otro elemento que pesa y pesa mucho al consumidor. Y es que el Estado se lleva el 50% en impuestos más especiales y en IVA, ¿vale? 50%. O sea que ¿Eso es parte de la conspiración, en tu opinión? eso es parte de la conspiración. Eso es parte de la recaudación. Aquí no hay maniqueísmos de ningún tipo. Yo no estoy en contra del petróleo como si fuera... No, sería absurdo. Es que somos responsables todos, conducimos. Vivimos en el campo tú y yo y conducimos. Es decir, somos tan responsables o a lo mejor más que estos señores como individuos, como ciudadanos. Lo que pasa, querido Enrique, que aquí hay un problema. Y es que yo, como ciudadano, quiero optar a otro tipo de energía, a otras fuentes energéticas, y descubro que esa conspiración existe y que es absolutamente imposible. Sí. Y tú que eres amigo, Luis, y tú permíteme económicas. que no eres muy amigo tampoco de los ámbitos de la conspiración, como puede ser Santiago Camacho, Enrique, y de repente aquí lo tienes clarísimo. Lo tengo me súper sorprende, claro. ¿eh? Hombre, ha muerto mucha gente, esto no cabe ninguna duda. Y luego voy a dar otro dato. Si usted nace en Emiratos Árabes, solo por nacer ya tiene 2.500 euros al mes de sueldo. Solo. Mantener eso, o mejor dicho, no perder esos privilegios, supongo que a más de uno le pondrán las pilas, no sé si eléctricas o no, para no perder justamente esta oligarquía. Hay que decir una cosa, los países de la OPEP, todos ellos no pasan en muchas ocasiones por el filtro de los derechos humanos. En fin, cuando he hablado antes de geopolítica, no quiero pasar por ahí encima por casualidad. Miren ustedes el mapa. Vean el mapa del petróleo, vean dónde están los puntos de poder. Esa guerra de Irak, Miguel, no había arma de destrucción masiva, había otra cosa. Eso está muy bien. En cualquier momento. Es muy novelero y está muy bien. No, es muy novelero. Pero hay una realidad. Un momento, argumenta datos. La tecnología. ¿El país con mayores reservas de petróleo es Venezuela, sí o no? Sí, claro. Es uno de los mayores. ¿El quinto país con mayores reservas de petróleo es Irán, sí o no? Y son los ejes del mal, ¿verdad? A los que hay que invadir y de los que hay que sacar a los regímenes Vamos a ver, ahora mismo se está viviendo una revolución, o sea que el que se agoten los reservas... Eso nos llevaría a otro debate. Un químico con nosotros. Yo quiero hacer una pregunta, Enrique. Pensamos, siempre se ha dicho, que el petróleo es de origen biológico. Por ahí va. Son dinosaurios y son helechos... ¿Te refieres a Antonio? ¿Vale? Sí. Antonio... Hay varias teorías, hay unas esas teorías. El planeta estaba tan lleno de helechos y de árboles y de dinosaurios que resulta que la OPEP está ahora mismo haciendo que nuestro aire huela a eso, a dinosaurio muerto, a esqueleto de dinosaurio. Bien, pero es que resulta que analizando el petróleo se descubre que tiene carbono 13. O sea, es de origen abiótico y digo... La NASA... Explícanos un poco porque se nos va, de origen biológico. Vale. No de origen fósil. Por tanto, en un laboratorio lo puedes sintetizar, por tanto, lo puedes hacer sin ser tan caro. Por tanto, nadie me puede a mí coaccionar diciéndome, ojo, que se va a acabar el oro negro. Y esto es algo... Se podría construir petróleo. Cuidado, y esto es algo que se remonta a los grandes científicos. Antonio, voy a rematar. Sí, voy a rematar, Antonio. No es un naturalista barbudo el que dice esto. Lo dice la NASA cuando en Titán descubren metano. Y ahí no hubo dinosaurios. Te comento. No hubo helechos, no hubo árboles. Te comento, vamos a ver. La síntesis sintética de petróleo viene la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, digamos, se quedaron sin fuente de suministro, que fue una de las vías para derrotarles. Lo que ellos hicieron, siempre ha habido, la industria alemana ha sido muy potente en nuestra química. Entonces hay una síntesis, se llama síntesis de Fischer-Tropsch, y lo que hace es que produce petróleo a partir de carbón. Y, por ejemplo, Sudáfrica, en la época del embargo, cuando a Sudáfrica no se le dejaba o estaba bastante mal visto, muy pocas petroleras trabajaban con Estado sudafricano, y ellos desarrollaron tecnología para petróleo sintético. Eso petróleo tecnológico, esto por ejemplo. Petróleo sintético. Entonces eso es... ¿Qué ocurre? Que es más caro, obviamente. Pero en caso de guerra o en caso de que no te suministren, pues obviamente, digamos, el precio pasa a segunda parte, ¿no? Entonces eso es muy habitual. Un tema que yo os quería comentar con el tema del petróleo, que es lo que estábamos hablando, vamos a ver, aparte de tema geopolítico, etcétera, es verdad, Venezuela tiene las reservas probadas. Pesadas. Aparte yo trabajo en Técnicas Reunidas, una empresa de ingeniería, soy director de un proyecto en Venezuela, entonces lo conozco bastante bien el tema. Es el país con las reservas de pizarra bituminada más altas, pero el segundo es Canadá, o sea que es un país estable también, ¿vale? O sea que, es decir, el tema geopolítico
hay países más estables, menos estables, pero eso nos va a ocurrir con todas las energías. Por ejemplo, el tema nuclear, donde tenemos también más minas de uranio, etcétera. Pero Entonces, Antonio, ¿a ti te parece de verdad que se está poniendo toda la carne en el asador para encontrar alternativas al petróleo? No digo desde ahora, José Luis, desde por hace ejemplo, 20 años. ¿De José verdad Luis, lo ahora decís? ya hay Álvaro, refinerías con industriales que están con el procedimiento de Fischer-Tropsch transformando gas natural en líquidos, en gasóleo, en lo que se llama G2L, gas-to-L. Hay pequeñas refinerías todavía no a nivel industrial en transformar biomasa, residuos lignocelulósicos, residuos de materia de O sea, que hay un madera, de esfuerzo, bosques. para que nos entendamos, en no depender tanto del petróleo, pero no se acaba de conseguir. Todas las compañías están invirtiendo en convertir algas en gasóleo, convertir algas en gasóleo. Miles de proyectos que tienen las... Pero tiene que haber ese esfuerzo porque el problema es el medio ambiente. Es decir, ¿cuánto va a aguantar este planeta con el deterioro que cada uno de nosotros estamos causando con toda la emisión de CO2 y con el envenenamiento de los océanos, etcétera? Cada uno de nosotros, porque somos todos ciudadanos de este desierto de plástico por cuyas venas mana el petróleo. Por eso mismo estamos viendo día a día, estamos contemplando cómo nuestros gobiernos dejan tirados, por ejemplo, a los productores de energía solar que se metieron en un lío serio. No, yo no me quiero meter con ese tema. Se ha dejado tirado, por ejemplo, yo no me quiero meter con ese tema que no es... Absolutamente. Esto me interesa. Y seguro que al público también. ¿Qué ha pasado con todas las alternativas? Y luego la industria del petróleo no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Ni con las políticas de promoción, ni con las políticas de... Quiero preguntar luego al Antonio una cosa que parece de perogrullo, pero a mí me interesa, es ¿de dónde viene esta mala fama? Y si también hay una imagen, en vuestro sentido, en vuestra opinión, de persecución por algún motivo al petróleo. ¿Por qué hay esa especie de constante información, de terror? ¿Y quién maneja la conspiración que existe? Exacto. Pues mira, y quiero que ellos, no son que ya se lancen y me digan esto que estaban contando, de echar el freno a estas tecnologías. Y si puedes luego, Enrique, me cuentas, porque parece que hay incluso investigadores que llegaron a grandes hallazgos, se dice, yo no sé si es verdad o no, y que ¡pum!, fueron quitados de medio. Y existen en este momento alguna máquina de energía libre o casi libre, podemos hablar de ello. Sí, es decir, existe una población en Linden, existe una comunidad, la comunidad religiosa medernita, desde 1980, que la creó precisamente un físico-químico, no sé si era físico-químico, que creó un condensador, un aparato extraño que ha sido examinado por más de 300 ingenieros, sin revelarles cuál es el funcionamiento, podemos mostrar las fotografías, y que en esa comunidad todo el mundo vive de la energía producida por ese aparato como si fuera una especie de wifi energético. Mira, yo hago mucho hincapié. Hago mucho hincapié en el tema del transporte, porque hay que recordar que de todos los hidrocarburos que España tiene que importar, el 68% al menos se va en el transporte. O sea que el tema petróleo, gasolina, diésel es muy importante, mueve mucho. Y luego otra cosa. ¿Me vas llevando a por qué se ha hecho de freno a otras cosas que te interesan? Sí, yo quiero dedicar esta noche a Arturo Estevez. Arturo Estevez es un señor que en 1970, extremeño, inventó un motor de agua. Hay imágenes maravillosas de este hombre estupendo. En momentos además de la gran crisis del petróleo, ¿no? Y en esos momentos, el nodo de la época, los informativos, no era el nodo, era ya Televisión Española, en aquellos informativos lo planteaba como un héroe, alguien que ante una crisis estaba echando mano de su materia gris, de su conocimiento como Antonio, de la química y de los procesos de la naturaleza, y poniendo al servicio de todos una cosa que él hacía, que era beber un sorbito de su botijo y con el resto llenar el depósito de su motocicleta. ¿Y qué me quieres contar con esta historia tan alucinante? ¿Qué pasó con este señor? Te quiero preguntar qué ha pasado con don Arturo Estevez Varela. Murió, sin duda alguna, pero ¿en qué condiciones murió? ¿Dónde está aquel proyecto? Como él, tantos y tantos otros. La industria petrolera no tiene nada que ver con este buen señor. Yo te pregunto, Álvaro, ¿tú te imaginas, Álvaro, que nos vamos tú y yo a pasar un fin de semana estupendo y resulta que en vez de parar en las gasolineras, bueno, cogemos un botijo, una garrafita de agua, por cierto, un producto también a respetar, no es oro negro, pero es oro, el agua, sin duda alguna. Luis Miguel, ¿tú crees que las petroleras no hubiesen patentado ese invento? Álvaro, siempre que hubieran podido hacer negocio de ello. ¿Sabes por qué no lo hubieran patentado? ¿Sabes por qué? Porque agua
precisamente por lo de la geopolítica. El agua está en los sitios donde no está el petróleo. O sea, curiosamente ahora toda la península arábiga tendría un problema, no controlaría la situación. El dominio del agua. Yo vi el vídeo porque me lo comentaron cuando nos invitaste al programa. Yo no lo conocía, sinceramente, y lo desconocía. Debía haber nacido por esa época, porque creo que es del año 60, yo nací en 70, exactamente. Cuando se hizo popular, como te dice, fue cuando en el 73, lo que yo con recuerdo, la crisis del Yom Kippur. Lo que yo recuerdo fue del caballero que bebía de un botijo y luego lo echaba en una especie de vespa. Sí. Y recuerdo también que echaba algo, un aditivo que nadie sabía lo que era. Pero he dicho yo, Boro. Pues lo que ocurriría, Luis Miguel, si ese invento, que yo no sé por qué se paró, etcétera, es que lo desconozco, sí, hombre, pues entonces lo que echase para digamos, que energéticamente funcionase, seguro que se convertiría entonces en el oro negro, claro, en el oro que fuese. Lo que los quiero principios decir, de la Antonio, termodinámica son principios de quiero decir es que eso, técnica, científicamente, esta sociedad ha avanzado. Yo con mi teléfono móvil puedo decir hola y me está en Hong Kong viendo un amigo. Sí. ¿Cómo no vamos a conseguir? Vamos a ser serios. ¿Qué problema técnico hay para conseguir que el agua mueva un motor? Ningún problema, ninguno. El problema es de otro tipo. El problema es el título de este programa. La batería, ¿verdad que se te acaba muy rápido? Ese es el problema. Lo peor que nos puede ocurrir como seres humanos y como sociedad, porque, ojo Álvaro, tú y yo podemos decidir lo que queramos a nivel individual, pero las decisiones que se están tomando desde el punto de vista energético afectan a millones de personas. Las decisiones son lo peor que nos puede ocurrir es justamente no ser capaces de dar un paso. Paramos un momento aquí, porque yo estoy seguro, yo estoy aprendiendo, espero que ustedes también. Vamos a hacer una cosa que también, además, requiere de vuestra opinión sincera, como hasta el momento. Vamos a preguntar a ese público, ¿estará a favor del petróleo, en contra? Carmen, tienes todos los datos y esto puede dar un giro a nuestro interesantísimo debate. Pues sí, que como siempre hacemos, hemos lanzado esa pregunta en la red. ¿Nos ocultan los poderes otras formas de energía más beneficiosas y baratas? Ha sido la ocasión que la gente estaba más de una parte en las encuestas que hemos tenido en todas las temporadas. Así que sí, nos lo ocultan. Un 97,9% frente al no, un 2,1%. Han votado 4.117 personas. La gente lo tiene claro. Sí nos están ocultando otras formas de energía. Vamos también con nuestras cámaras a la calle para ver qué es lo que han dicho, lo que opinan ustedes. Sí, que lo están ocultando. Yo creo que hay unos intereses ocultos detrás de todas las compañías. Posiblemente, vamos, no me extrañaría nada. Yo creo que sí que se está investigando. Se sigue investigando, pero no interesa, ya que produce mucho capital el tema del petróleo. Yo creo que les favorece que estas energías no se aprovechen al máximo. Yo pienso que sí, que están ocultando bastantes cosas. Lo único que sucede es que efectivamente hay unos intereses creados muy grandes, el cual no están dejando de desarrollar las energías. Energías hay muchísimas, pero no dejan de explotarlas como debieran. Todo ese negocio está manejado por ellos, por pocos grupos de personas, y no les interesa que se haga el desarrollo sostenible. Por supuesto, ellos lo saben, que se puede conseguir mejoras con otras vías, digamos, más alternativas y más naturales y ecológicas, pero no les interesa. Bueno, parece que la gente lo tiene bastante claro, ¿verdad? Además, como siempre, dejamos un folio en blanco para que ustedes nos lancen las preguntas, las opiniones que quieren que le transmitamos a nuestros expertos esta noche en la mesa. Joel Ordóñez, por ejemplo, nos decía: yo quiero que se les pregunte a quien defiendan al sistema, diciendo que no se oculta ninguna otra energía mejor que el petróleo, que porque se han dado descubrimientos de otro tipo de energía más económica y menos contaminante y se han acallado. Aquí en España creo recordar que un hombre arrancó un coche con agua y poco más. Nadie ha vuelto a saber más de este hombre. Qué raro, ¿no? Fernando Pérez nos decía: ¿dónde están las patentes del motor de agua hidrógeno que Arturo Estevez Varela donó al Estado español? ¿Por qué desaparecieron repentinamente Arturo y su invento? ¿Quién lleva décadas impidiendo a la humanidad que vivamos en riqueza y abundancia generalizada, ocultando las energías libres? Elena Darias, por ejemplo, dice: hola, buenas noches. Mi pregunta es si el sistema de transmisión de electricidad inalámbrico inventado por Nikola Tesla hoy en día sería una forma de producir electricidad a bajo coste y si se puede llevar a cabo. Y acabamos con el comentario de Cintia Leana. Dice: claro que existen otras alternativas, lo que pasa es que no es rentable para el gobierno. Si algo durara mucho, ¿qué beneficios sacarían? Ninguno, ¿verdad? Por eso no les conviene. Para mí, de dónde se podría sacar energía limpia y barata es del agua.
Pues bueno, y que ahí lanzamos esas preguntas para ver si nuestros expertos pueden dar contestación a ellas. Preguntas de nuestros espectadores sobre el motor de hidrógeno, sobre el motor de agua, sobre todo sobre esas tecnologías que opinan sobre... Hay que decirlo también, la gente joven, en especial, la que accede a Internet, en torno a sueños que se truncaron. Claro, nunca ha pasado esto. Y yo quiero una rápida reflexión. Vamos a ver los datos de nuevo, porque yo creo que hay que visualizarlos bien. La pregunta era, ¿nos ocultan los poderes y otras formas de energía más beneficiosas y baratas? 97,9%, nunca nos ha pasado. Es prácticamente un caos técnico en ese aspecto. Y yo quiero la opinión vuestra, precisamente, que con total libertad y absoluto respeto, por supuesto, os escuchamos. Yo estoy en medio y a mí, como periodista, nada más, solo soy eso, me sorprende, ¿no? Porque quizá esta sea la demostración, y ustedes lo saben, a lo largo de 2 años de encuestas, a veces el resultado es completamente ajeno a la teoría de la conspiración. Es decir, no siempre se cumple que por ser cuarto milenio hay una tendencia. Y aquí es abrumador. Y puede ser interesante incluso para vosotros también. Sí, ¿Qué opináis? Bueno, es matemática, con lo cual nada que decir y a mí me sorprende. Yo lo único que puedo decir, yo he estado trabajando en la petrolera 12 años, lo que sí que yo soy consciente es que lo que se intenta es optimizar y sacar eficiencia las tecnologías actuales. Es decir, hay un axioma y eso es un axioma técnico de ingeniería, ¿no? Algo funciona, no lo toques, ¿no? Entonces, yo lo que sí que soy consciente es yo empecé a trabajar en el 90 en temas relacionados con la energía y desde el año 90 hasta ahora pues se ha maximizado, se ha intentado optimizar, reducción de sulfuro hídrico, reducción de contaminación, etcétera, ¿no? Ya el que haya una conspiración, yo de luego no lo comparto. Pero bueno. Y repito de nuevo a nuestros dos invitados, especialmente para que lo comprendan, que muchas veces, de verdad, estos ámbitos no han salido vencedores, porque si no sería absurdo hacer encuestas y siempre sale la versión más tocante a lo conspiranoico, pero en la rotundidad es manifiesta, ¿no? Y quizá nos indica alguna cosa, porque quizá las nuevas generaciones no tienen esa idea metida, que quizá también, repito de nuevo el término, es por ese proceso de conspiración a la inversa y no como pensábamos. Álvaro. Sí, quizás también habrá que asumir los errores de la propia industria en no haber sabido transmitir las bondades de la misma, ¿no? Pero desde el punto de vista, vamos a ver, aplicaciones en las que, por ejemplo, el petróleo ha sido sustituido. En la generación eléctrica, en los años 70, 79, el 30% de la generación eléctrica mundial se generaba a base de petróleo. Cuando la crisis de Irán, los precios se dispararon, los altos precios del petróleo hicieron el desarrollo de la energía nuclear, la sustitución paulatina de esa generación eléctrica por el petróleo, y actualmente es menos del 4%. Por ejemplo, en un uso, la industria de petróleo se ha visto que su producto era sustituido por otras alternativas, la nuclear, las renovables, de fotovoltaica, termosolar, las distintas aplicaciones, y aquí estamos. En el transporte, que es donde el petróleo actualmente satisface el 95% de las necesidades de transporte mundial por sus beneficios que he comentado antes, de sus propiedades, sí, queda claro. Fácil de almacenar, fácil de transportar y contiene más energía que ninguna otra. Y las alternativas son muy caras. La propia industria petrolera está investigando en alternativas porque quiere jugar un papel en el futuro, pero hoy los números no salen. ¿Y te sorprenden estos números, Álvaro, personalmente? Sí, me ha sorprendido el porcentaje tan alto de pensar que hay extrañas maniobras de los operadores, porque ya te digo, llevo trabajando muchos años no he hecho ninguna conspiración, sino que tratamos de suministrar los productos más baratos y llevarlos en las mejores condiciones. Que no es que cuando el río suena agua lleva, no, es que aquí hay agua. Hay agua porque ha habido agua infernal. Agua infernal, pero también ha habido, al menos por parte del gobierno americano, ha habido una conspiración en cuanto a la oficina de patentes clarísima, y además, indiscutible. Al margen de la conspiración concreta, hemos asistido a Libia y una guerra. ¿Sí? Estamos viendo qué está pasando en Siria. Sangre por petróleo, constantemente. En Irak, por favor, ¿qué pasó? Constantemente. Yo te lo explico, perdona, ¿qué pasó? ¿Qué tienen que ver con el petróleo? ¿Qué ocurrió con la invasión de Kuwait
con la Primera Guerra del Golfo, en la cual los americanos dejaron abandonado. Después del 97% se han revolucionado nuestros amigos. Perdona, pero es así. Dice una cosa, y que el dato dice una cosa a favor también del programa. La pregunta no dice solo energías baratas, dice beneficiosas también. La gente está harta. Y la gente soy yo soy un ser humano, y tú, querido Álvaro, y Antonio, y Enrique, y que... José Luis, ¿cómo has venido? Sabemos... Una pregunta, ¿cómo has venido al estudio? Yo, como he venido, me ha traído efectivamente un coche. Pero claro. sí, Vamos hemos a ver. partido de eso. Pero ahora yo te digo, somos yo te digo. cómplices. No, perdón. Vamos. Este es un biocidio colectivo. Podrías haber venido en bicicleta. Podrías haber venido en bicicleta. No Nadie te lo podía impide. haber venido en bicicleta, porque te voy a explicar por qué. Si tú me dejas, Álvaro, si me lanzas este guante y dentro de un año nos vemos, deja que yo autogestione mi energía. Déjame. ¿Me vas a dejar? ¿Me va a dejar el oligopolio de este país? Te va a dejar. Que yo en mi casa utilice la electricidad, el sol, etc. Déjame. Deja que el ciudadano las compañías eléctricas no te permiten. Cómo vengo aquí en las salas de Luismi, tú sabes. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, Enrique, Luis Miguel. Y de verdad, especialmente, y yo lo digo de verdad, nuestros dos invitados, porque ante estas circunstancias que existen y que pueden hacer reflexionar, este programa, lo saben bien nuestros compañeros, tiene un enorme impacto en toda Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Tiene una difusión potente, igual está contándonos algo. A lo mejor cambian esos porcentajes después de haber escuchado. Sería interesante una encuesta. Yo creo que la claridad de exposición de nuestros dos amigos, Álvaro y Antonio, no sé, me gustaría seguir indagando en este tema y saber qué va opinando el público. Conspiración, ya no sabemos si a un lado o al otro, pero un tema que no deja indiferente a nadie, nos va mucho en ello, ¿no? Por eso os agradezco especialmente a vosotros dos, de verdad, que hayáis estado, espero que amablemente y agradablemente, y exponiendo con total libertad algo que forma parte de vuestro oficio y de vuestra indudable profesionalidad. Muy cómodo. Gracias a los dos, de verdad, muchísimas gracias. Y vosotros, nada, ya seguiremos hablando porque ha habido de repente ha habido ahí una revolución. Yo creo que la fuerza de la encuesta, 97%, no es fácil. Y sin duda indica algo. Empezó la reconquista, indica que la reconquista ha empezado ya. Y nos ha faltado hablar, será en otra ocasión, de las energías libres, que algunas existen y otras, como la energía punto cero, yo creo que está a la vuelta de la esquina y serán la esperanza de una nueva era para el mundo. Solo decir una cosa ahí que para acabar, vamos a ver, yo el último mensaje, el tema, y honestamente, lo que hay que transmitir también al público es que todas las energías contaminan. Todas, absolutamente todas. No es unas cierto. más, otras menos. La energía punto cero no. Bueno. La energía de fusión fría no. Es importante. Ese sol que nos calienta, madre ¿Sabes lo que mía? ha pasado? Que Antonio amablemente dice, bueno, lo último. Y lo último nos lleva a otro debate y yo os invito a los cuatro. Gracias. A los cuatro, a hablar de esa otra realidad. Muchas gracias. Porque hemos disfrutado y aprendido muchísimo. Gracias, compañeros. Gracias de verdad. Gracias a todos. Vamos con más contenidos, vamos con más historias. Cuarto milenio, con energía renovable y beneficiosa o con petróleo, nadie lo sabe, sigue su andadura. Esta semana comenzamos introduciéndonos en el Big Brain, el mapa del cerebro humano en 3D más detallado de la historia. Ha sido creado por científicos de Canadá y Alemania a partir de 7.400 láminas del cerebro de una mujer de 65 años, fallecida, que no tenía señales claras de enfermedad degenerativa u otros daños. Preservaron el cerebro durante varios meses y después empezaron a cortarlo en rodajas extremadamente finas, del grosor de un cabello humano. A continuación escanearon cada una de las 7.400 porciones de ese cerebro. Con ello han conseguido mostrar las neuronas individuales y las conexiones que existen entre ellas a un nivel de detalle microscópico. Ahora quieren crear mapas con el cerebro de un hombre y el de una persona más joven, con el fin de capturar posibles diferencias relacionadas con el sexo o el desarrollo. En México, un equipo de arqueólogos ha descubierto una antigua ciudad maya bautizada como Chactún, Piedra Roja o Piedra Grande. Se cree que la urbe fue el centro rector de una vasta región hace 1400 años y por ello hay al menos una docena de monumentos con inscripciones. A lo largo de los siglos, Chactún permaneció oculta en la selva del norte de la Reserva de la Biosfera
de Calakmul. El lugar comprende 3 complejos monumentales donde hay numerosas estructuras de tipo piramidal y palaciego, incluyendo 2 canchas de juego de pelota, patios, plazas, monumentos esculpidos y áreas habitacionales. Además, hay una pirámide de 23 metros de altura que, junto con la gran cantidad de altares y estelas halladas, hacen de esta metrópoli una de las más importantes de la época. Hace unos días se hacían públicos una serie de documentos confidenciales en los que se decía que el Ministerio Británico de Defensa cerró en 2009 su oficina dedicada a los ovnis después de haber concluido que probablemente no existían y que por lo tanto no suponían ninguna amenaza para la seguridad. Según aseguró el funcionario Carl Mantel en una carta dirigida al entonces ministro de Defensa, en más de 50 años todas las observaciones de ovnis de las que se había informado no habían revelado nada que diera a pensar que había una presencia extraterrestre o una amenaza militar para el Reino Unido. Entre el año 2000 y 2007 el Ministerio recibió de media 150 avisos por año, pero registró un fuerte aumento entre principios de 2009 y noviembre de ese mismo año, con 520 informes en un periodo de solo 9 meses. Según el informe, el Ministerio finalmente cerró la línea telefónica puesta a disposición del público para señalar todo objeto volante no identificado. Y acabamos en una madriguera donde se han hallado juntos los fósiles de un precursor de los mamíferos y de un anfibio que vivieron hace 250 millones de años. Científicos de Sudáfrica, Australia y Francia han descubierto en una de estas guaridas, en el sincrotrón de Grenoble, en Francia, un ejemplar de Trinachodon, el antecesor de los mamíferos, y junto a él un anfibio, el Bromistega, que tenía las costillas rotas y que seguramente se metió en el refugio de su compañero en busca de protección. Al parecer, una inundación repentina hizo que ambos animales se quedaron atrapados en el interior del agujero en algún momento del comienzo del periodo Triásico y sus fósiles permanecieron juntos durante 250 millones de años. Bueno, una conjunción insólita, como la siguiente sección que viene ahora, Nuestro Mundo Insólito. Comenzamos Nuestro Mundo Insólito en Utah. Un hombre que se dedica a buscar fósiles encontró esto, ¿una piedra o lo que él asegura que es la cabeza de un Bigfoot fosilizada? Bueno, está tan seguro de que pertenece a este ser que la ha llevado a varios medios de comunicación, le han hecho fotografías con ella e incluso dice que se la deja a los científicos siempre y cuando esté él presente porque no quiere que se la roben. Es un hallazgo único. Y está tan seguro que es la cabeza de un Bigfoot porque se ha encontrado con este extraño ser en esos bosques en 2 ocasiones. La primera vez dice que lo vio nadando en aguas termales, que al parecer le gusta mucho al Bigfoot, al Pies Grandes. Y en otra ocasión, cuando iba conduciendo, pasó por delante de su coche, pero había más gente en el bosque, estaban en un merendero y aseguraron que también lo vieron y dijeron, ¡un monstruo, un monstruo! Pues no, era el Pies Grandes que se había cruzado delante de ellos. Un ser muy alto, con unos pies de gran tamaño, con un pelaje, en este caso nos decía que muy oscuro, negro, y con una mirada un tanto salvaje. Bueno, ¿esto es la cabeza de un Bigfoot o es una simple piedra? Continuamos en Massachusetts. Allí, hace 6 años, un hombre iba paseando por la orilla de un río y se encuentra, y le llama la atención, una extraña piedra. Piensa que es bonita y que quedaría bien en el jardín de su casa. La coge, se la lleva y allí la planta. Los amigos que iban a visitarle decían que era una piedra muy curiosa y que algún día tendría que llevarla a analizar. Bueno, este hombre tiene un contacto con la NASA y después de 6 años ha decidido que estaría bien que vieran a ver si es alguna roca lunar, por ejemplo. Y no es una roca, es un trocito de la estación espacial Mir, que cayó en ese río, se quedó allí y bueno, ahora este hombre quiere que la NASA se la devuelva. Vamos a ver si lo consigue, porque todo lo que viene de arriba, la NASA tiene poder sobre ello. Y esta profesión, la de investigador del mundo del oculto, la de periodista que va siguiendo los misterios, pues a veces tiene ciertos riesgos. En este caso no ha sido porque se cayera el suelo de una casa encantada o el techo desvencijado de una mansión donde hay fantasmas, sino que ha sido algo más humano. En Tennessee, una especie de túnel antes ferroviario que ahora dicen que está encantado, pues se aparece una dama vestida de blanco. Un equipo de jóvenes investigadores de lo paranormal que va allí para grabar psicofonías y ver si pueden encontrarse con ese fantasma.
y lo que se encuentran es con varios tiros de una vecina que sale escopeta en mano diciendo que allí no hay fantasma y que ya está harta de que vaya la gente a intentar contactar con los muertos. En fin, que todas las profesiones tienen sus riesgos. Ha pasado mucho tiempo, pero los viejos lobos de mar siguen asegurando que no hay historia más espantosa vivida sobre el océano, ni tan llena de presagios, de ensoñaciones, de augurios, de mala suerte y de misterios, añado yo. El Valvanera, un nuevo Titanic español, viene a nuestro encuentro. De alguna forma les invito a zarpar en esta historia, que es muy poco conocida como suele ocurrir en nuestro país. Y eso a pesar de que, como testimonia este viejo plato de loza, hay 500 cuerpos desaparecidos que nunca se encontraron. 500 hombres, mujeres y niños que zarparon de las Islas Canarias. Alguno de ellos comió aquí mismo. Y quizá estas muescas sean el momento concreto del impacto. Un impacto terrible. Tanto que el Valvanera, como un viejo esqueleto, herrumbroso, sigue embarrancado, se puede ver, lo van a ver, y dentro de él aseguran que sigue habiendo una gran cantidad de enigmas. Hay personas, y van a estar aquí, que han dedicado su vida a intentar descifrar el código secreto de este viaje. Yo no quiero contarles más, simplemente les invito a que suban a bordo. No se nos debe de olvidar nunca que el Valvanera es la mayor catástrofe en la historia de la Marina Mercante española. Con mucho más muertos que el Príncipe de Asturias, que es, digamos, la que más se conoce. Y era una catástrofe de la que no se sabía absolutamente nada. Construido en 1906, el vapor Valvanera surcó los mares durante 13 años, desafiando la maldición con la que, según las tradiciones marineras, le marcaron al escribir mal su nombre en el casco. Los nombres de los barcos a veces, y más antes, eran sagrados, ¿no? El simple cambiar el nombre a un barco ya para muchos marinos era signo de mala suerte, de mal fario, ¿no? En este el error fue gravísimo, ¿no? Porque la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, se escribe las dos con V. Y el barco lo construyeron en Inglaterra y el que fuere cometió el error de poner la segunda con B. Pero aquella falta ortográfica solo fue el primer aviso. Otros malos augurios parecieron anticipar que el barco tendría un trágico final. Bueno, el Valvanera en parte da la impresión de ser un barco maldito, al menos en los últimos momentos de su vida útil. Hay que tener en cuenta que en su penúltimo viaje regresa a territorio español con la carga de una epidemia que se había cobrado bastantes vidas a bordo. Incluso se habían deshecho de los cuerpos durante el trayecto para evitar probablemente nuevos contagios. Antes de emprender su último viaje transatlántico, un ancla falló. Otro mal presagio que alimentó en algunos tripulantes y pasajeros la sensación de que algo dramático estaba a punto de suceder. En la historia de sus premoniciones, de aquellos relatos que de alguna manera parecen haberse anticipado a la tragedia. Los más conocidos, pues posiblemente el protagonizado por el propio capitán del barco, que escribió a su mujer una carta antes de salir del puerto de Santa Cruz de la Palma, advirtiéndola o transmitiéndole su pesar o su inquietud acerca de la posibilidad de perder la vida durante el trayecto y no poder volver a encontrarse con su hija. El vapor había salido de Barcelona el 10 de agosto de 1919, recogiendo pasajeros en distintos puertos de la península y de las Islas Canarias. La mayoría de ellos se dirigían a La Habana. Pero 742 no se sabe con certeza por qué decidieron desembarcar en Santiago de Cuba. Eso les salvó la vida. Una importante tormenta amenaza la zona, pero el capitán consulta la previsión meteorológica y entiende que podrá alcanzar La Habana. Zarpa el 5 de septiembre de 1919. El 9 de septiembre, en pleno huracán, se pierde el rastro del Valvanera. Comienza una angustiosa búsqueda.
La falta de noticias provoca que surjan presuntos videntes que afirman obtener datos del barco desde el más allá. Fue un tal Evelio Bernal que aseguraba que el Valvanera todavía se encontraba a flote cuando las autoridades daban por desaparecido el barco, ¿no? El doctor Valetti era un supuesto espíritu que les comunicaba las posiciones o lo que estaba ocurriendo en ese momento con el Valvanera. Estaba enterrado en las arenas movedizas del lugar. Eso unido a que se encontró el barco intacto, con los botes salvavidas, que en los primeros momentos no se encontró ni un solo cadáver, ni restos de que los tiburones hubieran atacado a persona alguna, nada, se encontró un barco sencillamente, sin nadie, pues se le puso el buque fantasma. El 19 de septiembre de 1919, los marinos norteamericanos que hallan el barco envían un enigmático telegrama en el que señalan que en el interior del casco solo flota una cabeza. Solo han visto un cuerpo a través, concretamente el telegrama dice una cabeza. Supongo que será que vieron a través de uno de los portillos del barco un cadáver flotando. Y poco más, no sabemos absolutamente nada más. El nieto de uno de los buzos, tuve la oportunidad de conocerlo en Key West y me comentó que no, que los cuerpos estaban dentro del barco flotando de una manera además muy siniestra. Lo que pasa es que recibieron órdenes de no dar ese tipo de información. Fernando García Echegoyen logró recuperar algunos objetos del barco y gracias a su investigación podemos comprender el naufragio. Desde el punto de vista náutico, lo que pasó fue que el capitán puso rumbo al norte intentando escapar al ciclón y los vientos lo abatieron fuera de la derrota que él quería tomar y acabó embarrancando en el bajo de la media luna. Las estadísticas oficiales hablan de 488 muertos, pero pudieron ser muchos más. Viajamos a Padules, Almería, a recuperar la historia de un milagro. 20 vecinos de la localidad tenían que haberse ahogado, pero no llegaron a subir al barco. Las familias de los supervivientes compraron una Sagrada Familia para dar gracias al cielo. Desde 1919 pasa 24 horas en la casa de cada uno de los descendientes de los que se salvaron de aquel naufragio. Que iban para embarcar, pero tuvieron esa suerte que la Virgen, lo que decimos, la Virgen le alumbró que no subieran al barco para morir. Pues ellos creían propiamente que se habían subido en el barco. Y claro, hasta que no llegaron a su destino y ya escribieron diciendo que estaban allí, que estaban bien, pues todo el mundo los hacía por muertos. Pero aquí las familias, pues tristes y de luto, y pues hasta un mes que tardaron más en recibir noticias. Cuando ya se salvaron, pues ya las familias empezaron a organizarse, hay que ver qué milagro, que se han salvado, que la esa. Pues vamos a hacer algo por eso, agradecer a la Virgen que la ha salvado. Entonces compraron la Sagrada Familia por eso, para que los protegiera la Sagrada Familia. En agradecimiento pasan de casa a casa, la tiene el día y la noche. Y a otro día, cuando la recibe, se debe de llevar. Estaba mi madre, era de mi abuela, luego la heredó mi madre y ahora estoy en la misma casa y la he heredado yo. Como han podido comprobar, el misterio del Valvanera sobrevive. Pasan las generaciones y sigue habiendo ritos que recuerdan aquel siniestro envuelto todavía por la incógnita. Pero hay algo más, hay otro personaje vivo que ha dado un último aldabonazo que me parece sumamente interesante. Se resume en este libro, de portada azul, de profundidad, nos llega desde las Islas Canarias, se titula El Zahorí del Valvanera. Es curioso, lo firma Juan Manuel García Ramos, él es académico de la lengua, él es doctor en Filosofía y Letras, es un intelectual del archipiélago. ¿Y por qué el Zahorí del Valvanera? Pues quiero que le escuchen, conectamos con él, porque puede ser el perfecto colofón o punto y seguido
para esta historia que estoy seguro que habrá atrapado a muchos. Una historia que podría ser también, de alguna forma, nominada como la del Titanic español. Ahora con 2 expertos iremos un poco más allá, profundizaremos, nunca mejor dicho, en esta historia. Pero conectamos precisamente con La Laguna, allí nos espera Juan Manuel García Ramos. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, lo primero, creo que esta es la historia de tu abuelo. Tu abuelo viajaba en el Valvanera, tu abuelo te contó historias personalmente, cosas que tú has reflejado aquí, que están en tu memoria. Bueno, ¿quién era tu abuelo? ¿Qué hacía en ese barco? Mi abuelo era uno de los 12 pasajeros que se subieron en el puerto de Santa Cruz, camino de Cuba, como emigrante, pagando 75 pesetas en la clase emigrante, que era la 4ª clase de ese transatlántico. Y bueno, tenía pasaje pagado hasta La Habana, pero se bajó en Santiago porque tuvo una premonición y además hizo que algunos de sus compañeros lo acompañaran también a él, ¿no? Por lo tanto, bueno, no es poca cosa. El Zaurí de Valvanera era tu abuelo, tenía algún tipo de sensación de que algo iba a ocurrir. ¿Y qué premonición fue esa? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque además convenció a otros, me parece francamente increíble, pero real. Él contaba que había tenido un presentimiento, ¿no? de fatalidad, pero yo creo que hubo una premonición colectiva en todo el barco, porque de los 1.142 pasajeros se bajaron en Santiago 700, algunos porque tenían previsto bajarse. Porque iban a ese punto de Cuba, ¿no? Pero la mayoría hubo después una gran cantidad de pasajeros que también optaron por abandonar el barco porque sintieron que algo malo iba a pasar. Mi abuelo decía, él era un hombre que leía, que tenía el arte de las cabañuelas, que es un sistema de predicción climatológica, leía muy bien los cielos, y él me contaba personalmente que había visto cielos enrarecidos tanto en el Caribe como en el Atlántico, que lo habían hecho bajarse precipitadamente. Lo hizo precipitadamente en Santiago de Cuba porque pensó siempre que el barco no llegaría al otro punto, que era La Habana, ¿no? Hombres acostumbrados a la mar, a los largos viajes de aquellas épocas, y esta premonición tuvo que ser fortísima. Se combina todo esto, evidentemente, con la falta de noticias de los que esperaban en tierra y las teorías. Hablamos de un caso, de un barco que motiva conspiraciones de todo tipo, todo el tipo de leyendas se juntan aquí, en esta especie de historia sin resolver del todo, y sobre todo, y esto me interesa, se comenta hasta la desaparición de muchos cadáveres, e incluso se habla de tiburones, ¿no?, que habían acabado con ellos. Esa fue una de las leyendas, pero hubo muchas otras leyendas, ¿no? Se dispararon las imaginaciones, sobre todo en virtud de que no se encontraron cadáveres, no se encontró ningún tipo de restos, ¿no? Simplemente se encontró en la isla Tortuga, cerca de la isla de Tortuga, el casco, el pecio del barco, ¿no? Una de las leyendas que se popularizó fue que había habido una gran manada de tiburones que habían devorado en una noche terrible pues a los 488 cuerpos de los tripulantes y de los pasajeros, pero hubo otras muchas leyendas. Por ejemplo, hay un cuento de Ernest Hemingway, Después de la tormenta, que habla de que también se encontró el barco en ese lugar exacto de la isla de Tortuga y que había sido saqueado por pescadores griegos que estaban en el entorno, ¿no? Se hablaba de que el barco portaba bastante cantidad de oro y que por eso también fue saqueado. Se hablaba de que portaba prostitutas que iban camino de los cabarets, de los prósperos cabarets de La Habana, y que por eso también hubo un castigo divino que lo quitó de en medio. Y se siguió con la imaginación hasta el punto que también me contaba mi abuelo de que se pensaba que los 488 cuerpos habían sido succionados por una especie de boca del infierno, de cráter oceánico, y que habían dejado muy tocado la arboladura del barco, y el barco luego fue encontrado. O sea, era natural porque es un ámbito del océano Atlántico que siempre se presta a este tipo de conjeturas, ¿no? Desde luego, doctor García Ramos, esto es una confirmación de que las leyendas nunca mueren,
que los arquetipos del desastre en el mar generan luego una serie de historias sumamente interesantes y que estas viven, podríamos decir casi eternamente. Gracias por el testimonio y gracias por darnos esta pista, esta diapositiva nueva, esta conexión todavía latente con el zahorí, su abuelo, del Valvanera. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues con estos elementos, que son muy de novela realmente, vamos a ir a indagar en torno a ese barco que ya, a partir de esta noche, en el inconsciente colectivo de toda la audiencia que nos sigue, va a quedar muy fijado, porque lo han visto, tiene todos los elementos propios de esas tragedias en el mar, que evidentemente lo primero son tragedias, nuestro respeto a todas las familias que perecieron, pero claro, luego se queda ese pozo, ¿no? Ese pozo enigmático, extraño y muy difícil de borrar. Una vez más nos acompaña Francisco García Nobel sobre las presentaciones, uno de los grandes pioneros de la buena televisión en este país y además especializado ya últimamente en la investigación de este tipo de sucesos, ¿no? Que así puede ser un lobo de mar y de hemeroteca al mismo tiempo, ¿no? Francisco, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a ti para invitarme. Bueno, y te veo ya con tus documentos, legajos. Muchos. Y con muchas sorpresas. Ahora me cuentas qué opináis de esto que nos acaba de comentar Juan Manuel García Ramos, que, en fin, ¿no? Son sorpresas que van surgiendo gracias a nuestro compañero José Herrero González en Canarias, como siempre, nuestro fantástico equipo allí, que nos avisaron, cuidado que las conexiones siguen, ¿no? Y están. Y por favor, quiero presentar a Fernando José García Echegoyen, otra de las máximas autoridades en la investigación de siniestros marítimos en este país, investigador que se obsesionó, como le pasó a Paco García Nobel con el tema del Príncipe de Asturias, pues él con el Valvanera. Yo recuerdo perfectamente, como si fuese hoy en Valencia, hace unos casi 15 años, cuando me encontré con este libro, El misterio del Valvanera, y yo desconocía absolutamente todo en torno a este Titanic, entre comillas, español. Y yo quiero que ustedes hoy tengan esa sensación, la de abrir un libro televisivo del que se desconoce prácticamente todo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iker. Buenas noches. Bueno, y me has traído algo que te aseguro que va a estar yo como mitómano en lo más granado de las bibliotecas que tenemos con todo tipo de documentos, o en este mismo lugar entrañable, incluso con una pequeña anécdota que, mira, es que esto no le dan esto todos los días y hay que comentarlo, ¿no? ¿Esto qué es? Eso es un trozo de la cubierta del Valvanera. Sobre los baos son las vigas que aguantaban la cubierta, que están recubiertos de pólipos de coral. Si tú levantabas en algunas zonas aparecían trocitos de madera que al tocarla se deshacía. Pero hubo 2 o 3 trozos que pudiésemos recuperar, y ahí tienes uno de ellos. Es un trozo, una astilla de madera de la cubierta del Valvanera. ¿Cómo te lo agradezco? Gracias de verdad. Esto también es el resumen, más allá del propio libro, documentos, investigaciones, fotografías, de verdad. Espero incluso que esto, y ojalá hoy demos fuerza para ello, se reedite, porque es que es otro misterio del mar con tantos y tantos españoles a bordo, tantos enigmas. Pero esto también, Fernando, es un poco la sana obsesión que decíamos, que te acaba atrapando, te acaba metiendo en su torbellino y uno acaba su vida dedicándola prácticamente a saber qué pasó con un barco que, bueno, tiene un siglo casi de misterios, ¿no? No deja de ser extraño todo esto. Por supuesto, además date cuenta de una cosa. Cuanto más investigamos sobre el Valvanera, nos damos cuenta que menos sabemos. Ahora, hace unos días, por ejemplo, hemos podido determinar el día y aproximadamente la hora en la que se hundió el barco, porque no lo sabíamos. No sabemos siquiera el número exacto de pasajeros que llevaba, eso es un misterio. No sabemos cómo fue, digamos, con un 100% de certeza su final. No sabemos en qué condiciones estaba el barco cuando el capitán decide no entrar en La Habana. Hay muchas cosas que desconocemos y sobre todo me doy cuenta de lo mucho que las personas que allí perecieron necesitan ser recordadas. Ten en cuenta que las personas que mueren en el Valvanera no es que sean pobres, es que son paupérrimas. Son el estrato más bajo de la sociedad española, que huye de un país en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, que estaban en la más absoluta miseria. Unas personas que pasan media vida luchando por reunir las 70 pesetas que valía el pasaje del Valvanera. Unas personas que mueren de la forma más espantosa que nos podemos imaginar. Luego, si quieres, podemos hablar de eso, en mitad de la nada, en mitad del océano. Y creo que se merecen que las recordemos y que sepamos cómo fue su final. Vamos a recordarlo, te agradezco. Bueno, tenemos 2 grandes contadores de historia, sin duda, aquí esta noche, y lo estamos viendo, ¿no? Cuando hemos hablado del concepto barco, siniestro en el mar,
hay algo que conecta con todos nosotros, ¿no? Como si la propia historia de la humanidad fuese la historia de los viajes, de la exploración o de la búsqueda de una mejora, como ocurría con tanta gente, muchas del archipiélago canario, en este viaje del Valvanera. Pero hemos escuchado la historia del zahorí del Valvanera, que ya es como una guinda, ¿no? Y me gusta. Así a bocajarro, una primera impresión. Tú me decías, Paco, que el libro era fantástico, ¿no? A mí me ha parecido un libro sorprendente, me ha gustado mucho descubrir y leer el zahorí del Valvanera, porque una de las cosas que yo he tratado de investigar y de conocer, no solo de este naufragio, sino de otros, es eso de los presentimientos de los que hablaba el profesor García Ramos. Aquí hubo muchos presentimientos. Cuando yo investigué el Príncipe de Asturias, pues conocí a muchas familias que habían perecido sus antepasados en ese transatlántico. Una de esas familias es la familia Benítez Perdigón. He traído unas fotografías de ellos que vivían en la isla de La Palma, en Canarias. Bien, pues la mitad de los miembros de esa familia murieron en el naufragio del Príncipe de Asturias y la otra mitad murieron 3 años después en el Valvanera. Esto ya no es que sea una maldición familiar o un gafe o una desdicha, una fatalidad, es que yo creo que habrá pocos casos así en el mundo, ¿no? Claro, y date cuenta que hay un dicho popular que ha durado muchos años en la isla de La Palma, donde decían: ojo, no subas a este barco que sube un Benítez Perdigón. Bueno. Porque habían dado ya mal fario a la navegación. Pero es bien curioso lo del presentimiento, porque yo tengo un documento escrito por una de las descendientes de esa familia que cuenta cómo una noche antes de embarcarse en el Valvanera, 3 hermanas que perecieron, las hermanas Carmencita, María del Pino y el hermano Juan, que tenían 6, 2 y 1 año, durmiendo junto a Pilar Perdigón, que es la que ha escrito ese documento, despertó llorando Carmencita y diciendo: mamá, no quiero irme a Cuba, no quiero subir a este barco porque he soñado que iba a hundirse. Perecieron las 3 con su madre Francisca en el Valvanera. Claro, y si esto, Paco, va más allá de la pura casualidad, o a toro pasado es fácil que haya en casi todos los viajes, indagamos, personas que les entre el miedo y crean que van a naufragar. Vamos un poco más allá, porque yo creo Fernando habla en su libro de otra familia que en Las Palmas también le ocurrió algo parecido. Hay 2 familias más. ¿Qué pasó? La familia Zumalave, una niña que parece que tenía parálisis infantil, porque cuando hablan de ella, los romances populares canarios hablan de la niña cojita del Valvanera, y que se niega a embarcar, le da un ataque de histeria y dice que el barco se va a hundir. Tal es el estado de la niña que la madre decide desembarcar en Santiago de Cuba, porque no hacía más que llorar y gritar diciendo que el barco se va a hundir. Hay un segundo caso, que es la familia Brito Ramírez de Telde, padre, madre y 6 hijos, la madre además iba embarazada, y el niño pequeño tampoco quería embarcar en el Valvanera. Decía que sí le iban a comer unos monstruos, unos bichos. Curiosamente, los más pequeños de la familia son los que parece que se les despierta algo cuando llegan justo al momento de zarpar. Probablemente es el estrés que les provoca el viaje, lo desconocido. Ten en cuenta que no estamos hablando de un viaje de ir de Málaga a Madrid, estamos hablando de un viaje que tienes que cruzar todo el océano Atlántico hacia una vida nueva e incierta, por supuesto. ¿Cómo era el viaje en el aspecto de tiempo, para que nos hagamos una idea? El viaje, saliendo desde Barcelona hasta llegar a La Habana, venía a ser algo más de un mes. Los viajes en los transatlánticos españoles eran un infierno. Los emigrantes dormían en las bodegas, no dormían en camarotes. En los entrepuentes, que digamos, que para que lo entiendan los amigos que nos están viendo, eran una especie de pisos, de plantas que había en las bodegas y en los que se armaban cientos de literas. Ahí dormían las personas. Como un barracón. Eran peor que los barracones cuarteleros. Muchos barcos no tenían comedor de migrantes. Apartaban las literas, montaban unas mesas y ahí comían. Los servicios higiénicos eran inmundos. Lo único bueno que tenían los barcos españoles era la comida. La comida era bastante decente. Ahora después, si quieres, hablamos del porqué. Eran barcos que se movían muchísimo. Estaban cruzando el Atlántico. Las personas estaban continuamente mareadas, vomitaban. En fin, el viaje era un suplicio. Hacía muchísimo calor a bordo de estos barcos. Vamos a ver una cosa, que yo creo que en un instante nuestros compañeros... Hay imágenes
que eso yo también lo desconocía. Imágenes de ellas, de alguna forma, de la verdad de esas imágenes, ha salido esta astilla, de ese casco, de ese pecio, de ese esqueleto, ¿no? Ya de lo que fue el Valvanera. Y son sorprendentes y un poco enigmáticas también, ¿no? Como toda imagen submarina de barcos que tenían su vida, ¿no? Sus proyectos, y de repente todo acabó. ¿Qué podemos leer aquí? Pues mira, eso es la cubierta de proa. Eso es donde dormían los emigrantes en la bodega de proa. Ahora estamos subiendo a la cubierta de maniobra de proa, nos vamos aproximando a ella, digamos la zona donde se hacían las maniobras de atraque y desatraque. Eso que se ve ahí, por ejemplo, es un portillo. Esa luz que se ve ahí, esa luz que se ve ahí, ¿sí? Es este portillo que tenemos aquí, que lo recuperamos en la segunda expedición. Es esa luz, justamente ese portillo, ¿no? ¿Qué es lo que más te impresionó después de ser investigador, digamos, a fondo? Porque yo me imagino el impacto visual, ¿no? Uno ha visto documentos, ha registrado todo, ha pasado media vida buscando elementos y de repente, por vez primera, te encuentras con el Valvanera, ¿no? ¿Qué es lo que más... ¿Cuál es la diapositiva que se te quedó más fijada, La diapositiva, ¿no?, que se me quedó a mí, el momento, la instantánea que se me queda es cuando llegamos a Half Moon Shoal, el bajo de la media luna, que por cierto estaba balizado con una baliza, con una especie de señal de tráfico, y de la superficie del mar se ve una inmensa mancha roja, que es el casco del Valvanera. Además, cuando estás encima te das cuenta del barco tan enorme que era, porque hablamos del Valvanera, era un barco impresionante, ¿no? Esa es la imagen que a mí se me queda. Además es un lugar con mucha fuerza. No sé si es la sugestión que te produce el hecho de estar encima de una leyenda, porque para mí, lógicamente, el Valvanera tiene un componente importante de leyenda, ¿no? Pero es un lugar que emana fuerza, que te hace sentir muchísimo respeto. Hemos escuchado a García Ramos hablando de hipótesis casi, o leyenda urbana, o conspiración. Prostitución, oro, todo tipo de conjeturas, pensando que eso fue un viaje interrumpido, digamos, adrede, que no fue solo la naturaleza. ¿Qué opináis? Lo de la prostitución, a mí me gustaría simplemente decir, porque se ha hablado y ha hablado García Ramos de la maldición porque había prostitutas. Efectivamente, al Valvanera se le ha llamado el pecio de las putas, y efectivamente es que había prostitutas. Porque lo que no se ha sabido durante muchos años y se ha podido desvelar recientemente gracias a investigaciones que se han hecho recientemente en las universidades de Canarias, es el engaño que hubo en esa época, la trata de blancas que hubo, de gran cantidad de mujeres de las Islas Canarias que fueron llevadas a Cuba con la promesa de un trabajo, y que una historia que nos suena, ¿no?, que es actual, a mitad del recorrido les contaban realmente cuál era su destino, la prostitución. Más datos. Me gustaría que fueses casi telegráfico para que todos lo entendamos, porque hay algunos datos nuevos. Hay datos nuevos ahora. Incluso del momento de grabar el reportaje ahora hay datos nuevos, y esto me interesa. El problema de ubicar el momento exacto del hundimiento del Valvanera es que había muy poca documentación al respecto, más que nada por la opacidad del gobierno de Cuba. O sea, lo que pasa es que últimamente me han llegado a mí una serie de informes de meteorólogos de la época, incluso un informe del Instituto Nacional Meteorológico de Cuba, en el cual describen muy bien el ciclón, describen los tiempos y describen las horas. Incluso describen las comunicaciones que tuvo el Valvanera con tierra. Siempre se ha dicho que el Valvanera se hundió por culpa de su capitán, Ramón Martín, un marino gaditano de 33 años, un hombre de mucho prestigio y de mucha experiencia, contrariamente a lo que decía. Llevaba 18 años en el mar, que ya son años. Y cuando está en Santiago de Cuba, el capitán Martín Cordero telegrafía a La Habana, al Colegio de Belén, un colegio de los jesuitas, donde hay un extraordinario observatorio meteorológico. Y el director del observatorio, el padre Gangoitia, le telegrafía y le dice que no hay peligro por el ciclón. Estamos hablando del 5 de septiembre. Eso hace que el capitán salga de puerto con toda la tranquilidad del mundo, hasta que llega a Isabela de Sagua, donde se cruza con otro barco. Es la última vez que alguien ve al Valvanera, al norte de Isabela de Sagua. En Isabela de Sagua empieza a notar los efectos de un ciclón tropical que viene desde las Bermudas, en dirección oeste. Y cuando llega a Matanzas, al norte de Matanzas, exactamente a las 8 de la mañana, a las 8 menos 10 de la mañana del día 9 de septiembre de 1919, vuelve a telegrafiar al padre Gangoitia, al observatorio de Belén, y le pregunta: oiga, ¿qué pasa con el ciclón? Y entonces este sacerdote le indica que el vórtice es el centro del ciclón, se encuentra
al norte de Isabela de Sagua y que va avanzando con un rumbo oeste, es decir, se va metiendo hacia el Golfo de México. El Valvanera, a las 8 menos 10 de la mañana de ese 9 de septiembre, enmudece. No se vuelve a saber nunca más nada de él. Es el último mensaje. Cada 25 minutos el observatorio de Belén intenta comunicar con el barco y el barco no responde. Bien, el hecho es que el capitán pone rumbo hacia el norte y va a encontrarse, lo que hace es encontrarse con la trayectoria del ciclón. ¿Fue una mala maniobra la que hizo el capitán Ramón Martín? No. Lo que no se puede imaginar en la vida es que el temporal que le espera en el norte es uno de los mayores huracanes de la historia. ¿Qué sucede? Que cuando decide poner rumbo al norte, evidentemente, se firma la sentencia de muerte de sus pasajeros, sus tripulantes y su barco, porque va directamente a encontrarse con el vórtice del ciclón tropical. Ramón Martín piensa que va a poder seguir navegando hacia el norte. Supongo que pensaba pasar al oeste de la isla de la Tortuga, famosa isla de la Tortuga, pero el ciclón lo abate sobre los Cayos de Florida y va a embarrancar en un lugar que se llama Half Moon Shoal, al bajo de la media luna. Es un bajo con apenas 6 metros de agua, que en unas condiciones como esa, con un ciclón como ese, quedaba al descubierto, era un rompeolas. Ten en cuenta que esos vientos de 200 kilómetros por hora estaban levantando olas de aproximadamente 12-14 metros de altura. Estamos hablando de edificios de 4 plantas, de masas de agua. Entonces, cuando Ramón Martín llega allí, cae directamente sobre el fondo marino y el mar cubre al Valvanera. Es decir, el Valvanera no llegó a hundirse, el Valvanera lo que hizo fue embarrancar y fue cubierto por el mar. Yo siempre digo que en el caso del Valvanera fue muy injusto en la medida de que un siniestro, que es algo aleatorio, algo sobrevenido, puede ser injusto, porque es terrible que una persona, una gente tan humilde, que había luchado tanto, tuviesen una muerte tan espantosa como la que tuvieron, ¿comprendes? Lo que a mí siempre me ha parecido un auténtico misterio del Valvanera es por qué no ha aparecido ni un solo cadáver, ni una sola muestra de la vida que había a bordo de ese buque, buque, ¿no? Yo te lo voy a explicar y lo vais a entender perfectamente. El Valvanera se hundió perfectamente cerrado a cal y canto. Esa caja mantuvo los cadáveres mantuvo dentro. los cadáveres, pero no solo eso, Iker, sino que al hundirse la cubrieron las arenas movedizas. El Valvanera es que a veces, hay veces que está completamente cubierto por la arena, este invierno ha estado completamente cubierto por la arena, y otras veces en que hay bastante Valvanera, por decirlo de alguna manera, por fuera de la arena. Los huesos te garantizo que están allí dentro. De las 500 personas. Bueno, no sabemos en fin cuánto quedará. Me imagino el barco está muy destrozado. Pero no se extraña también que las historias de las fantasmagorías acompañen a este barco, porque si hubiese... O sea, hay pocos elementos, pues todavía hay uno más, que es que lo normal es ver ropajes, esqueletos, por desgracia, y tenemos ese telegrama con una cabeza que yo creo que casi nos permite... Es espeluznante. ¿Me puedes en un segundo contar qué es esto? Sí, esto es un plato de la... Casi como punto final. Esto es un plato del ajuar de tripulación y segunda clase del Valvanera. Fíjate la rotura que tiene, probablemente se produjo cuando el barco se clavó en el fondo del mar. Viene aquí la bandera, la contraseña de Pinillos, que es la Cruz Roja de San Jorge sobre fondo blanco. En este plato comieron las personas que fallecieron aquel 10 de septiembre de 1919, entre las 8 y las 11 de la mañana. Esa fue la fecha y momento en el que se hundió el Valvanera. Pues casi, y te lo agradezco, esto sería un poco un símil, ¿no? Que no es nada marítimo, pero como si fuera una especie de tacógrafo de la tragedia, ¿no? Con sus marcas incluso, de un momento que ha quedado grabado aquí en la loza. Ojalá podamos hacer algunas de esas expediciones, ojalá podamos saber dónde están esos cuerpos. Sería como también poner un colofón importante a ese misterio que cumple casi un siglo. Yo os lo agradezco muchísimo y os convoco seguro para hablar, porque es que hay más. Va a ser casi como una sección esto ya, ¿no? Hay más barcos con misterio, queremos conocerlos a fondo. Fernando José García Echegoyen, gracias por este tesoro, gracias por tu investigación y por contárnoslo de esta forma. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por haberte acordado del Valvanera. Gracias, amigo, porque uno lo hace ya como una misión personal, ¿eh? Sí. Une su vida a esta bandera, ¿no? Del recuerdo de mucha gente y de una historia que debe ser reconocida. Y Francisco García Nobel, solo te digo una cosa, viendo lo que estamos viendo en los últimos tiempos, yo te animo, seguro que estás ya porque te conozco, pero ese libro sobre esa compañía, vamos, yo lo compraba el primero, ¿eh? Yo lo compraba el primero porque creo que hay mucho misterio. Está en gestación. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos hablado de presagios, premoniciones, sueños o ensoñaciones que parece que nos indican algo. Y de eso va nuestra siguiente historia.
cabe duda, la vieja fotografía tiene un influjo muy especial, un influjo o un embrujo que trasciende, que atraviesa el tiempo y las generaciones. No hay más que aproximarse en el silencio a una de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta que ustedes están contemplando y que es el inicio de una historia muy emocionante. Es un niño a caballo en algún pueblo de Aragón en los años 20. Y mirando su rostro parece que con esa intensidad, ¿no?, nos quiere decir algo, pero tiene los labios cerrados. La imagen es la que habla, como si fuese un sueño, una ensoñación en el tiempo, perdida, y que vuelve por algo y para alguien. Una joven espectadora nos enviaba esta foto y adjuntaba a ella, como con un clip lleno de sentimientos, toda una historia contada a través de sueños. Ustedes y yo lo sabemos, los sueños a veces son reveladores. Los sueños se adelantan a nuestra percepción, los sueños siguen siendo magia cotidiana e incomprensible. Pero no les puedo contar más, porque desvelaría esta, sí, ¿por qué no decirlo también?, fantasmagórica historia. ¿Cuál es el secreto de esta foto, de este niño y de esta mirada? Estaba en una especie de claro, alrededor había una arboleda de pinos y bueno, era como un pasto natural, así de césped. El niño era de unos 9-10 años, así como delgadito, y la ropa era como de la época de la guerra o así o anterior. Es de una parte de la que me acuerdo bastante bien porque llevaba unos pantalones cortos, unos calcetines altos y una chaqueta de lana. Estaba de pie en el campo y mirando al suelo y se agacha a tocar la tierra con un par de dedos, rebuscando algo que aparentemente estaba superficial. Veo una placa en la que hay unos números, aparentemente una fecha de nacimiento, un guión y la fecha de defunción. Yo interpreto obviamente como la fecha de nacimiento y muerte del niño. Y no veo todos los números, de hecho de cada cifra falta un número. En la de nacimiento sería 1900, falta la tercera cifra y se ve un 7, y en la de defunción se ve un 1920, no se sabe. El sueño continuó y Belén se quedó perpleja ante aquellas enigmáticas cifras. Sin embargo, no tuvo tiempo de reacción. Cuando quiso darse cuenta, el pequeño se había desplazado del lugar y aparecía en la parte alta de una casa desde la que repetidamente se tiraba al vacío. A mí me parece que quizá fuera una parte relevante de su vida o quizá de algo que pudiera desencadenar su muerte o algo que, pero se repetía muchas veces y parecía querer tener ese significado, ¿no? Las incógnitas se multiplicaban en nuestra espectadora. ¿Quién era el misterioso niño? ¿Qué quería indicarle con la funesta placa y aquella dramática escena? Muchas de las respuestas las encontraría en su propio entorno. Un hermano de su abuela Carmen, de nombre Andrés, había fallecido en los años 20 en extrañas circunstancias. Un hecho que la propia Belén desconocía por completo. Yo oí que había muerto, que fue un trauma para todos tremendo. Nada, llamaron al médico, era el cumpleaños, y la criada que tenían, que tenían un comercio mis padres, y bajó a llamar, que está muy mal, suba, que está mal, pero se acostó también. Subió mi madre corriendo y estaba ya muy mal. Vino el médico y murió enseguida. Mi bisabuelo le costó asumir el hecho de esta muerte infantil y prematura. Y antes de que se echase el cemento sobre la tumba, porque está enterrado dentro de una iglesia, pues él llegó a intentar
sacar de nuevo el cuerpo. Durante años, la tragedia había quedado sepultada como un inexpugnable secreto familiar. Sin embargo, el misterio había salido a la luz casi 90 años después. Y Belén trató de buscar inmediatamente más datos en el lugar de su enterramiento. Una ermita situada en la localidad del Frasno, Zaragoza. Un espacio en el que existía una placa que recordaba la muerte del pequeño. Sabemos que está enterrado en el Frasno, en una ermita que hay, y vamos allí. Y bueno, sorteando algunos escombros y bancos de iglesia, nos metemos, quitamos unos tubos de PVC y descubrimos que la placa está debajo de todos los tubos, de las maderas y demás, y que realmente no se veía, no se podía encontrar esa placa. Como decía en el sueño, no íbamos a saber dónde estaba enterrado. En la placa en sí solo pone la fecha de función, 1926, que también encaja, a los 9 años de edad. Entonces la fecha de nacimiento es 1917 y encajarían las dos fechas que en el sueño se veían. Todo parecía encajar como si de un macabro juego se tratase. La placa, las cifras, el insólito fallecimiento. Pero, ¿era posible que Andrés fuese el infante del sueño? Pues a lo mejor puede que esté dándole un mensaje, pero claro, ahora ya no sé qué vamos a hacer. Otro hermano que murió, todos los años iba allí a llevarle flores el día a todos los santos, todos, toda la vida. Y, o sea, yo ni le rezo porque es pequeño, pero ahora desde que Belén soñó esto le rezo. Digo, a lo mejor necesitará algo más. Carmen lo tiene claro. Andrés utilizó a su nieta Belén para transmitir un mensaje a su familia a través de un sueño. Y quién sabe, quizá este extraño episodio vuelva a repetirse una y otra vez, para que el pequeño siga siendo recordado por sus seres queridos y su historia no caiga en el olvido. Así son los sueños reveladores. Nos conectan con dimensiones desconocidas y nos dan argumentos y pruebas de un mundo que no es racional, pero que, bueno, nos indica un camino a seguir y nos da una información que quizá de otra forma sería imposible contener o atrapar. Toda la humanidad sueña con cosas en ocasiones que luego se cumplen, que están ahí, como si fuese una última puerta a la que algo golpea, ¿no? Algo que viene del otro lado. Ese otro lado tiene muchas caras, ustedes ya lo saben, tiene muchas formas aparentes de expresión, y una de las más impactantes, y luego ahí arriba les comentaré algo en torno a cómo yo, con enorme impacto y miedo, yo no sé si lo he contado ya, porque a veces me repito, descubrí en torno a las psicofonías. Oye, es un término aceptado, ¿verdad? Psicofonías, no es que no tenga mayor misterio, sino que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero en los años 70 eso no era así, evidentemente no era así. Van a escuchar a todo un maestro de la comunicación. Yo tuve la fortuna de tratarle durante varios años, de compartir muchas confidencias, y cada vez que sale de nuevo en la videoteca se produce ese silencio reverencial. Alguien que creía profundamente en lo que hacía y que nos trajo ese mundo de las psicofonías de Centro Europa. El impacto auditivo era enorme y lo sigue siendo de alguna forma, ¿no? Verán, Santiago Vázquez me pasaba hace poco un documento que me hizo casi dar un brinco. Le seré muy sincero. Dice: Germán de Argumosa tiene el gusto de invitarle a usted a la conferencia que pronunciará el próximo día 10 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Yelmo Club, Velázquez 12, sobre el tema Extrañas voces de origen desconocido. En dicho acto se expondrán las investigaciones hechas por eminentes científicos sobre tan fascinante fenómeno, y esto es lo importante, desconocido entre nosotros, y las realizadas personalmente en estrecha colaboración con los especialistas que las estudian. Al final de la conferencia, audición de estas psicofonías. Bien, Madrid, noviembre del 71. Esta es la mítica entrada, la mítica invitación
para el acto en el que por vez primera en España se hablaba de las voces sin rostro. Lo que sabemos es que entró la policía militar, que hubo desalojo de la sala y que hubo incluso más de un altercado. Muchas señoras de la alta burguesía madrileña notaron ese impacto, no sabían exactamente de qué se estaba hablando. Germán también hablaba de sus colegas científicos, pero cuando se escucharon las voces en el Club Yelmo de Madrid en el año 71, aquello fue un enorme escándalo, un escándalo del que se hizo eco la prensa al día siguiente. Por vez primera, un reducido grupo escuchaba en España voces de dónde. Bueno, pues ese impacto tremendo del Club Yelmo luego se traslada a Televisión Española. Y el minuto que viene a continuación es el minuto de Germán de Argumosa en su más pura esencia. No van a escuchar voces, que ya han escuchado ustedes muchas y de Germán también. No, no hace falta. Es simplemente Germán mirando a la cámara, piensa en los años 70, y quizá por vez primera en nuestra televisión, todavía en blanco y negro, habla de forma magistral de ese fenómeno que ya le tenía absolutamente atrapado. Y así pasó al otro lado el viejo profesor, convencido de que algo o alguien nos llama desde alguna dimensión desconocida y que en ocasiones son las cintas magnetofónicas en aquel tiempo las que permiten ver un trazo, un eco lejano, una frase, quién sabe si un mensaje del otro lado. Germán murió convencido de que era una forma de transcomunicación. Pero, por favor, una vez más, y para los más mitómanos, pónganse en el lugar de los hechos, en esa España de los años 70, prácticamente todavía en el franquismo. Germán mira a la cámara y, como si fuese la misma conferencia del Club Yelmo, explica a una audiencia multimillonaria qué son esas parafonías, psicofonías o voces, como decía aquí, de origen desconocido. Es un fenómeno que comenzó siendo sumamente discutido, pero sobre el cual hoy no hay la menor duda en cuanto a su realidad. Es un hecho cierto. Hay voces que se graban en las cintas magnetofónicas, voces que incluso responden a preguntas que formulamos, voces que incluso se manifiestan en lenguas que desconocemos. Y no solamente voces, también en ocasiones se graban extraños ruidos, a veces violentísimos, cuando precisamente la experiencia, todas estas experiencias, se están realizando en el más absoluto silencio. Ahí lo han visto, Germán de Argumosa explicando a un amplísimo público, a toda España, qué era esto, en torno a lo cual ya trabajaban en el centro de Europa sobre todo, y también universitarios, pero el impacto fue enorme. Y eso sí que es importante. La videoteca nos reconecta con imágenes que son parte de nuestra genética. Lo he comentado en alguna ocasión, somos hijos de nuestras imágenes y también de nuestros sonidos, de los sonidos que nos han marcado. Evidentemente, seguro que les ocurre a ustedes también, en mi propia biografía, los sonidos de Germán contando estas cosas, o abriendo la noche, la madrugada, exponiendo las psicofonías, son algo que es inolvidable. Y cada vez que uno vuelve a conectar, sea cual sea la circunstancia del momento, algo de esa esencia, de ese eco, regresa. Es un poco la magia, ¿no?, de los pioneros, aquellos que nos hicieron comprender que había otros mundos. ¿Tenía razón Germán o no? Eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que él, repito, acabó convencido. Y yendo hacia una hipótesis que dejó de lado más lo científico, racional, no había otro camino, aquello se topaba con una tapia, una hipótesis trascendente. Una hipótesis quizá de creer que efectivamente, aunque parezca arriesgado decirlo, los del otro lado se comunican o nos mandan su mensaje, su legado sonoro a través del tiempo y el espacio. Y somos capaces de percibirlo. En fin, Germán, imaginen ahora, ¿verdad?, en la conferencia, con personas que no sabían lo que iban a escuchar, hablando así y poniendo el viejo magnetofón de cinta abierta, e imagino que aterrorizando a todo el gran público, que era muy consciente, algo muy dentro de ellos decía, les indicaba que estaban asistiendo a una cosa excepcional. Cada uno luego, la hipótesis, ¿verdad?, la suya, libremente. Pero han pasado 40 años y el fenómeno de la psicofonía sigue sin descifrar del todo. Sigue ocurriendo, ¿verdad? Vamos ahora con otras cosas que siguen ocurriendo, las que ustedes nos cuentan en Gabinete de Expertos.
Vamos a proceder en este justo instante de la noche a la apertura, de alguna forma, del último gabinete de expertos de la temporada, con la curiosidad de ver qué nivel tendrán estos casos. Pues esta noche, Iker, comenzamos en Huelva con una historia que nos cuenta una chica. Dice que cuando era pequeña, ella recuerda que tendría más o menos 9 o 10 años, en una casa de verano que tenían, dormían todos con las puertas abiertas para que entrara más fresquito. A las 4 o 5 de la mañana ella se despierta y en ese mismo instante ve una especie de figura negra. Dice, se le podía distinguir una larga capa negra y un sombrero de ala ancha. Una imagen, por otra parte, arquetípica, ¿no? Que ha visto muchísima gente en muy diversas situaciones. El hombre del sombrero. Dice, era un hombre que me miraba muy fijamente, de estatura bastante alta. En ese momento, claro, la niña empieza a chillar, empieza a llamar a sus padres, que hay un hombre, que hay un hombre. Los padres se levantan muy asustados, el hermano que dormía junto a ella también se despierta con un gran susto. El padre comienza a buscar por la casa por si acaso ha entrado alguien, pero allí no había nadie, no era ningún tipo de ladrón, no había nadie. Logran tranquilizarse todos y descansar esa noche. Pasan los años y una noche de verano estaban pues tomando el fresco, varias vecinas, ella también, y comienza a escuchar la historia del hombre que se aparece por aquella zona. Es más, la gente empieza a decir que ellos también lo han visto, sobre todo las mujeres, que es un hombre alto, con una capa, vestido de negro, con un sombrero de ala ancha. Y entonces ella dice, es lo que yo vi cuando era pequeña, es esa imagen la que entró en mi habitación. Y preguntó con curiosidad, ¿y se cuenta a alguien que pudiera identificarse con esa persona que se aparece? Y una de las vecinas dice que ese campo, esa parcela, pertenecía a un hombre que tuvo problemas familiares y en uno de los árboles que había en la finca decidió quitarse la vida ahorcándose. Que desde entonces parece ser que no descansa en paz y está pululando por la zona. Hay muchos testigos. Hay muchísimos testigos. Buen la lugar verdad para que investigar, sí. lo veremos. Pues sí, hemos preguntado a Clara Tahoces, en este caso, para ver qué le dice a esta chica y qué pudo ser ese hombre con sombrero de ala ancha y capa negra que se le aparecía. Una amiga espectadora del programa nos cuenta una experiencia que tuvo siendo niña y que la dejó un poco aterrorizada, ¿no? Sin embargo, esta experiencia quedó así, pues simplemente como un recuerdo de niñez, hasta que pasados unos años una vecina le da una información que ella asocia con su experiencia, con su vivencia, con lo que ella vio. La explicación más lógica podría ser que nuestra amiga, a la que vamos a llamar María, de algún modo autocompletó en su cerebro la información que le faltaba, es decir, lo que ella le faltaba de lo que había visto con la información que le había dado esta vecina, quien además cuenta una experiencia y habla de una figura que ya ha aparecido otras muchas veces en este programa y que podría precisamente tratarse de una figura medio legendaria que está asociada, pues por ejemplo, como a otras, como el espíritu de la curva, ¿no? que es que supuestamente se aparece a la gente. Yo pienso que en este caso la explicación más sencilla es esta y bueno, nos resta enviarle un saludo a nuestra amiga y nada más por nuestra parte. Si le sucede alguna experiencia más, que nos las cuente. Lo que voy a hacer es leer el primer fragmento porque lo expresa perfectamente. Luego, para que se haga una idea, hay sensaciones de frío, objetos que caen, pero el resumen, la esencia, dice así: hola, soy Leo de Barcelona. Desde hace unos meses estoy experimentando algo que nunca me había pasado. Mi empresa, una zapatería, me cambió de tienda, ya que necesitaba un cambio de aires. Pues el primer día todo fue perfecto, entraba en los almacenes a buscar el producto para mis clientes, pero mi sorpresa fue que el segundo día en concreto, nada más subir esas escaleras del almacén, me encontré con una mujer que pude ver claramente y que al momento me sobresaltó por su mirada tan intensa y por cómo lo pude ver delante mío. Al verla yo me asusté, ya que ahí tenía que subir a cada momento. Inmediatamente la mujer se esfumó y luego empezaron a ocurrir cosas en ese local. Hemos preguntado a nuestro experto para poner la rúbrica final a prácticamente, hay que decirlo, 90 expedientes personales llenos de misterio. Santiago Vázquez. Decirle a Leo de Badalona que, ante todo, Leo, esté tranquilo.
Esté tranquilo porque vamos a darle una posible solución a su caso. Nos reporta 3 fenómenos diferentes. Un primer caso de una materialización, sencillamente, de una aparición de esa mujer que le mira intensamente, pero que posteriormente se vuelve a repetir. Es decir, se da por segunda vez, pero en esta ocasión la causa, es decir, quien se aparece, adopta otra forma. Usted, Leo, nos habla de una sombra y nos aporta un dato muy interesante, como es el frío que usted siente ante esta sombra que le toca, nos dice, y ese descenso de la temperatura en su cuerpo. Este dato es muy significativo porque sabemos que, en efecto, cuando hay una actividad paranormal, en muchísimas ocasiones hay un descenso brusco de la temperatura y, por lo tanto, frío. Por otra parte, un tercer fenómeno, en este caso de agresividad, una caja de zapatos, ya que es un almacén, que esta formación fantasmal le tira a usted. Es decir, hay una intención en agredirle. Nos pregunta que si se puede hacer algo en este caso. Independientemente de las creencias, yo voy a decirle estadísticamente lo que es realmente efectivo. Y yo le aconsejo que, por supuesto, no acuda a ningún pseudo iluminado, etcétera. Por favor, un sacerdote, vuelvo a decir que independientemente de las creencias, un sacerdote que bendiga el lugar, si tiene que hacerlo varias veces hasta que desaparezcan los fenómenos, mejor. Y en todo caso, en último caso, si los fenómenos se recrudecen, celebrar misa. Esto lo han hablado y lo han recomendado grandes de la parapsicología, independientemente de la religión. Tiene su efectividad y funciona. Si tiene alguna cosa más, pues nos escribe. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial. Ya lo saben, las vías de contacto para que se siga nutriendo este gran archivo que componen todos ustedes y vamos saltando de lo extraño hacia lo más extraño. ¿Y saben por qué lo digo? Por la primera foto de esta noche, ¿verdad? Vamos con ella, fotos de Cuarto Milenio. Esta semana comenzamos en Ceuta. Alejandro Torres Reguera nos enviaba esta fotografía. Como vemos, esto que vemos aquí en un primer término es el flash del teléfono móvil, porque es una fotografía que él hace con su móvil a una fotografía de papel. Y les voy a contar la historia de esa otra imagen. Nos decía que está tomada en el cuartel Monte Hacho, en febrero de 1995. Era un cuartel con varias garitas en las que, según nos comenta, no hacían guardia porque, al parecer, algunos soldados se habían quitado la vida en ellas y tenían fama de encantadas. Justamente en la fotografía que nos enviaba nuestro amigo se ve a varias personas del reemplazo de ese año 1995 y entre ellas a este curioso ser. Ahí lo tienen. La nariz, los ojos, la boca, el pelo, esto sería ya el cuerpo. Guillermo nos dice que con el material que nos enviaba Alejandro es bastante difícil llegar a una conclusión, que tendríamos que tener la fotografía original porque esto puede ser fruto del reflejo del flash en la cámara sobre alguna de las fotografías que hay allí. Lo que sí es curiosa es la historia que nos cuenta sobre ese cuartel, que verdaderamente tendremos que estudiar si es que ocurrían ese tipo de fenómenos. Y nos vamos hasta una isla. En este caso nos enviaban la fotografía desde la isla del Hierro. Nos decía el remitente que son los años 50, 60 aproximadamente. El lugar es Sabinosa, una pequeña localidad. Ahí vemos a toda una familia o unos amigos haciéndose una fotografía delante de una casa. Pero hace pocos años se dieron cuenta de que había alguien más
Aquí no tengo ni que señalarles lo que es, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Parece verdaderamente un ser de pequeñas dimensiones que está como agachado. No se le ve pelo en la cabeza. Está además mirando hacia la fotografía. Voy a volverla a poner para que lo vean perfectamente. Esta sería en blanco y negro la imagen. Y ahí tendríamos a nuestro pequeño ser que parece que no quiere perderse el momento en el que toman la fotografía. Guillermo nos dice que verdaderamente es una imagen muy curiosa, pero que a él le da la sensación de que puede ser un niño que está un poco agazapado, que vio que estaban haciendo una fotografía y para no salir en ella, pues hizo un poco así para adelante, que lleva incluso pantalones cortos. Yo no llego a ver hasta esos detalles, pero si nos lo dice nuestro analista, ahí lo tienen. ¿A ustedes qué les parece? ¿Un ser extraño o verdaderamente había alguien más que estaba pasando simplemente por allí? Si tienes fotografía tan curiosa como esta, si desea que las analicemos, hay 2 vías de contacto donde nos las pueden enviar. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Hace bien poco, mi buen amigo Manuel Fernández, el realizador de este programa, me contaba una anécdota muy visual, nunca mejor dicho, lo de visual, que les puede sorprender. Conmigo ocurrió. Resulta que a un familiar suyo, a un sobrino, a un niño pequeño, le ponían delante un álbum de fotos, un viejo álbum, como puede ver aquí mismo, precisamente. Y entonces el niño de unos 2 años, al observar aquellas imágenes, lo primero que hizo directamente es quedarse muy fijo, acercar su mano y hacer así, intentando pasarlas como con la pantalla del iPad. Esto tiene muchas lecturas. La primera, que desde luego los creadores de estos sistemas, como el famoso, y aquí se ha hablado de él, Steve Jobs, era interesante lo que imaginaron, ¿no? Objetos intuitivos capaces de ser manejados por niños de 2 años. Mi hija, que todavía no tiene 2 años, ya maneja ese iPad también con relativa destreza, y uno puede alarmarse, sentir que eso es terrorífico o darse cuenta realmente del poder de la imagen, de la interactividad y de la sensación de que muchas veces las generaciones no se entienden porque hay diferentes códigos visuales que les influyen de forma diferente. Es decir, para resumir, cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo concreto. No se parece ni al de nuestros padres ni al de nuestros hijos. Intentar combinarlos es muy complejo. Solo algunos impactos muy concretos de imagen o de sonido, como ahora voy a comentar, son transgeneracionales y pueden impactar de la misma forma o despertar emoción, entusiasmo en diferentes personas y tiempos. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo mismo, que es a quien mejor conozco, creo yo, no lo sé tampoco, soy hijo de una época muy concreta y de una serie de estímulos que van llegando en momentos muy precisos. Volver a recibir ese eco, da igual el tiempo transcurrido, de inmediato, como si fuera un interfaz interno, ¡pum!, vuelve a provocarme como cuando olemos una esencia o recordamos una canción. De inmediato el cerebro, por algún tipo de componente mágico, se traslada, ¿no? Da igual el tiempo, lo han comprobado, ¿verdad? Da igual el tiempo transcurrido, porque da la impresión de que para las grandes cosas de nuestra alma, el tiempo, el espacio, las cuestiones lógicas no valen nada, son como invenciones nuestras. Precisamente, hace apenas una semana, en una gruta misteriosa donde las haya de verdad, en la Vaulx-Latron, en Francia, se volvían a datar unas pinturas que son muy raras, no se parecen a ninguna otra. Es más, hay figuras que parecen gigantescas serpientes con bocas abiertas, con brazos semihumanos, que vagan por las galerías, o lo que parece, dicen que es un mamut, una araña en visión frontal. Es decir, ciencia ficción de hace 37.000 años, porque ese es el dato. Nuevas pinturas que, como hemos ido contando en esta sección, van cada vez más atrás en el tiempo. Y encima estas con una perspectiva vanguardista. Las podemos observar ahora con la tranquilidad del científico, del investigador, del curioso. Pero ¿en qué momento el hombre dividió el mundo entre lo objetivo y la imagen? ¿En qué momento un chamán, un enviado, yo no sé si del otro mundo, alguien muy especial, hizo algo y eso ya fue otra cosa? Ahí se inicia un largo camino que llega hasta ahora, hasta el iPad, hasta Internet, hasta ustedes y yo viéndonos ahora las caras. Todo comienza en ese momento, en la gruta profunda, cuando un individuo dice que eso también tiene propiedades, que eso es parte de la realidad, pero que es otra cosa. Esa idea de aproximarse a otra cosa, mediante impactos,
nos ha impregnado en todo este tiempo. No solo la imagen, evidentemente la imagen nos cala muy hondo, es quizá lo más poderoso que existe, por eso cada uno somos hijos de las nuestras, y una persona puede sentir estremecimiento si ha vivido ciertos acontecimientos, por ejemplo la posguerra. Las imágenes que ven un documental de la posguerra, nosotros no podemos, por mucho que nos esforcemos, verlas igual. Él está observando en esas viejas fotografías, por ejemplo, otra serie de códigos que son su propia vida. En las imágenes, como única patria, los últimos resortes de nuestra esencia más profunda. Pero ¿y los sonidos? Yo también soy hijo de la radio, y ustedes sé que muchos también. Hemos despertado al misterio en largas madrugadas, en noches donde la voz de Argumosa, por ejemplo, se abría paso. Y de verdad, cuando ahora, por ejemplo, en la biblioteca poníamos al profesor, que ya está en el otro lado, y seguro que ha descubierto lo que son las voces de esos otros, resulta que nos estremecíamos, ¿no? Pero era estremecimiento, era miedo, era impacto, y al mismo tiempo era deseo de saber más. Y nada es parecido. Y uno vuelve a escuchar a Argumosa, y aunque piense distinto, aunque sea más escéptico, más crédulo, aunque haya crecido, no, hay algo de nuestro cerebro que filtra esos instantes de cuando éramos casi niños y escuchábamos la radio, o cuando escuchábamos el programa Miedo en Radio Nacional de España, recreaciones, dramatizaciones, con la voz de José María del Río en mitad de la madrugada, textos a veces de Chicho Ibáñez Serrador o José Antonio Valverde. Claro, uno empieza a pensar que es hijo de ciertas imágenes y ciertos sonidos. Seguramente mi hija Miña no me entienda. Intentaré hacerle entender algunas cosas, pero creo que son muy positivas, muy interesantes. Pero ella ya está en otro mundo, un mundo que yo tampoco puedo alcanzar del todo. Pero negarme a él, satanizarlo, como ocurre intergeneracionalmente, a veces es un absurdo, porque el futuro ya está aquí. Y las nuevas dimensiones que nosotros ni entendemos, las que están ya en el inconsciente de muchos jóvenes, casi de niños, parecen propias de ciencia ficción para los que solo hemos nacido apenas 30 años antes. Esa es la gran carrera hacia el enorme misterio del ser humano. Empezó en una caverna profunda, empezó dividiendo lo objetivo y creando un mundo paralelo, que sigue siendo misterioso, que sigue siendo algo espiritual. Ha ido creciendo con el tiempo, a través de los cuadros, a través de la fotografía, a través del cine, a través de las 3 dimensiones y ahora a través, yo no sé, de la informática elevada al cubo. ¿Cuáles serán los impactos visuales dentro de 100 años? No podemos ni imaginarlo, pero estoy seguro que todos sentiremos de vez en cuando un latigazo de misterio, algo que nos conecta, como a mí me ha pasado esta noche. Y yo espero que muchos de ustedes también. Sé que muchos de mi quinta, y más jóvenes y más mayores, recuerdan muy bien la voz del profesor. ¿Tendría razón? No. ¿Estaba en lo cierto? No. Yo no lo sé, pero hay que estar muy agradecido a esa gente que de pronto, una noche en la madrugada, nos condujo, casi sin saberlo, o sin saberlo nosotros, por un camino. Yo creo que, en el fondo, todos somos hijos de esas pistas que algunos van dejando. Me parece un bonito legado. Ojalá nosotros, yo mismo, o mis compañeros, estemos ejerciendo lo mismo con un sinfín de personas que de pronto han sentido algo. Mejor, peor, pero algo distinto. En el fondo es la misión profunda de esta nave. El poder de la imagen.